país donde la educación financiera brilla por su ausencia, o al menos es escasa, los chilenos básicamente ignoramos mucho sobre la economía, excepto UF y tasas de interés. ¿Por qué? Porque esto incide inmediatamente sobre el valor de los créditos, o mejor dicho, las tasas que se cobran en los créditos hipotecarios y en otro tipo de créditos, lo cual incide directamente en cuánto vamos a pagar por nuestras casas habitaciones. Ahora, con las actuales tasas de interés y la inflación, se calcula que recién dentro de 10 años bajarían estas tasas. Vamos a conversar con Cristian Lecaros, que es CEO de Inversión Fácil. ¿Cómo está usted, don Cristian? Qué gusto escucharlo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es cierto lo que acabo de decir, que yo lo digo con incredulidad, las tasas recién bajarían en 10 años más, y eso lo ha dicho la Asociación de Bancos. Bueno, efectivamente, un número, digamos así, de 10 años, de un horizonte probablemente cercano al cual al mediano plazo, al menos de aquí a 5 años, lo veo bien difícil de que podamos de nuevo disfrutar de la UF más 2% que teníamos justamente en octubre del 2019, que fue la última medición cercana a ese número, y comparto también un poco la visión de la Asociación de Bancos con respecto a que el mercado de capitales chileno, nosotros ya tuvimos por los 3 retiros 50.000 millones de dólares que salieron, que efectivamente hoy día están en diferentes cuentas corrientes, ¿cierto?, de las personas con sus sistemas de capitalización individual, y que eran parte fundamental de que finalmente este mercado de capitales a nivel de créditos hipotecarios pudiera tener tasas de interés tan bajas. Por ende, comparto la visión de que al menos en el corto y mediano plazo no va a haber tasas de interés con respecto a esos números que teníamos anteriormente. Ahora bien, si las tasas son demasiado altas, la cantidad de inmuebles que se venden baja. Para ello, los bancos tienen que recurrir a algún tipo de incentivo para que la gente compre. ¿Cuáles serían esos incentivos? Va a depender mucho de la banca. En general, hoy día las mutuarias también, que es un dato importante para las personas que nos están viendo, las mutuarias siguen entregando créditos a 30 años. Hoy día los dividendos deben haber subido al menos entre un 20 a un 30% con esta alza de tasas versus lo que nosotros estábamos acostumbrados a manejar históricamente, o en promedio es más histórico. Hoy día la banca finalmente, y básicamente las inmobiliarias, que son las muy interesadas en poder vender, dan varias alternativas con respecto a poder pagar el pie de proyectos en construcción en cuotas pequeñas durante plazos bastante más largos, incluso de entre 3 a 4 años de plazo, y también hay una serie de alternativas de créditos relacionados, o créditos de enlace, créditos de consumo, cuando se vaya a entregar esta propiedad, para poder tener más pie y así poder disminuir de alguna manera estos futuros problemas de financiamiento en cuanto al pie disponible para también poder comprar la propiedad. Entonces creo que esto recién está partiendo y hay que ver cómo evoluciona un poco la oferta de la banca y también de la inmobiliaria durante el resto del año. Hoy día se están ofreciendo créditos con tasa variable, es decir, que una tasa muy alta hoy, pero que podría bajar en los próximos años. ¿Cómo funciona aquello y qué ventajas tiene? Básicamente la tasa fija y la tasa mixta, que la mixta tiene un componente entre fija y variable, es que finalmente la tasa mixta me permite tener un dividendo menor durante el periodo de tiempo que dura. Por ejemplo, puede ser una tasa mixta 3 años, la cual después se variabiliza a las condiciones del mercado en ese momento. El tema es que para personas que tienen, dada esta alza de tasa, restricciones de los bancos en términos de dividendos, puede ser una buena idea para que una persona pueda ingresar y comprar una propiedad mediante esta tasa mixta, dado que este dividendo pasa a ser menor que la fija, y después puede siempre refinanciar y tomar nuevamente otra tasa mixta, quedarse eventualmente con una tasa variable o pasar definitivamente a una tasa fija. Eso va a depender mucho de las condiciones comerciales de la banca en ese momento. Por eso siempre la invitación a las personas es que si he comprado una propiedad que la vengo pagando un pie hace mucho tiempo, bueno, poder tratar de comprar, aunque sean en esta medida de tasa mixta, porque finalmente puedo capturar la plusvalía de las propiedades que ha sido de alrededor 5% año por año en Chile, lo cual por supuesto es muy positivo para la persona que finalmente puede comprar un bien raíz. Ahora, Cristian, usted me mencionaba que
las causas estarían entre la inflación y principalmente esta salida de dinero del mercado de capitales, la que fue de los retiros a las cuentas individuales. ¿En qué medida influye cada una de ellas y qué tienen que ver con esta recuperación en 10 años más? Básicamente nosotros hemos tenido un sistema de capitalización a través de la AFP que han permitido tener un mercado de capitales chileno local de 220.000 millones de dólares aproximadamente. Cuando tú sacas de eso un porcentaje importante que son 50.000 millones de dólares a través de los 3 retiros y además debes sumar los IFE universales con los IFE laborales, eso suma otros 50.000 a 60.000 millones de dólares más, genera un aumento importante por un lado en la oferta de masa monetaria. Eso quiere decir que hay mucho dinero circulante, pero la cantidad de bienes y servicios producidos en ese mismo momento no alcanzan a crecer de la misma manera que el dinero, y eso genera lo que se llama el fenómeno económico de la inflación. La inflación empieza a generar que las personas con ingresos, por supuesto en pesos, la gran mayoría de Chile y sobre todo los segmentos más vulnerables, no les alcanza mucho menos el poder de compra. Por ende, el Banco Central tiene que salir finalmente a poder buscar este rango meta entre el 2 al 4% con un promedio de un 3%, dado que la inflación fue un 7% y aumenta esta tasa de política monetaria, la tasa de interés, que finalmente lo que hace es encarecer el crédito entre los bancos y finalmente al consumidor final, créditos de consumo, crédito hipotecario. En buen chileno le dice a la gente, no gaste la plata, trate de guardarla porque va a tener un interés mayor guardándola. Entonces, en base a ese primer mecanismo se genera un aumento de tasas de interés en los créditos hipotecarios de largo plazo y por otro lado, me quedé en eso, pero en todo caso hablaba de la inflación, que el año pasado en Chile fue de 7% y que para este año difícilmente, o mejor, es casi imposible, según han dicho todos los economistas, que recupere el rango esperado, que es entre 3 y 4%. Y es precisamente aquella diferencia lo que hace que las tasas vengan al alza, que como decía Cristian Lecaros, se trata de que estén entre un 3 y un 4% de manera de controlar la inflación. El Banco Central tiene dos maneras de controlar la inflación. Uno es subir las tasas y el segundo, que viene por parte del gobierno y no el Banco Central, es limitar el gasto, algo que sabemos que en Chile no va a ocurrir. Retomamos contacto con Cristian Lecaros. Cristian. Sí, efectivamente lo que estaba señalando con respecto a este aumento de esta masa monetaria genera finalmente que el Banco Central aumente la TPM, y este aumento de la TPM junto con estos retiros de capitales generan finalmente que no hay la misma cantidad de dinero para que los bancos finalmente, la AFP, estén financiándose a largo plazo para finalmente entregar estos créditos hipotecarios. Al no haber este financiamiento, al no haber estos 50.000 millones de dólares, genera un impacto finalmente en estas tasas de interés que van hacia el alza. Y eso es lo que creo yo la asociación finalmente de bancos dice y señala, que finalmente no ve que en el corto mediano plazo podamos recuperar esos 50.000 millones de dólares tan rápidamente para de nuevo disfrutar estas tasas de interés del 2% más UF. Claro, ¿y en cuánto tiempo? Si fueron retiros del 10%, eso significaría ¿cuántos años se estima de recuperación de ese dinero? Porque fueron 3 retiros. O sea, básicamente ellos estiman 10 años y finalmente el mensaje es claro. O sea, de aquí a por lo menos 5 años no nos vamos a encontrar con tasas de interés en los niveles que lo vimos hace 2 años atrás. Y por ende las personas cuando compren una propiedad van a tener que aumentar su presupuesto, van a tener que destinar más plata para un dividendo, y por otro lado también la invitación siempre es poder negociar lo mejor posible hoy día, dada la situación de pandemia, menores precios de esa propiedad, de alguna u otra manera encontrar oportunidades de entrega inmediata, algún saldo de alguna inmobiliaria para poder de alguna manera compensar ese aumento de tasa de interés, y recordar a todas las personas que siempre uno puede refinanciar aprovechando la ley de portabilidad financiera, siempre si estas tasas llegan a tener mejora, obviamente ahí puede refinanciar y mejorar el dividendo final. Claro, la esperanza que en 5 años esas tasas sean menores y se pueda refinanciar. Don Cristian Lecaros, CEO de Inversiones Fácil, muchísimas gracias por este contacto con CNN y Chilevisión. Que tenga una muy buena jornada.